de la toma de conciencia, les comenté en el grupo que íbamos a tratar de hablar de la toma de conciencia, que en realidad está bárbaro hablar de esto porque justamente siempre volvemos a lo mismo. Esta toma de conciencia es la que representa la primer C de calma. La primer C, la única C, ¿no? La C de calma representa justamente eso, representa la toma de conciencia. Ustedes saben que esa C representa la toma de conciencia, la primera representa la atención enfocada, la atención plena, y también la aceptación. La L representa a los logros, pero los logros relacionados con lo que yo puedo hacer como Dharma, o sea, mis propósitos en la vida y mis valores en la vida. La M tiene que ver con meditación y mindfulness y todas las prácticas, yoga, tai chi, qigong, hábitos higiénicos. Y la última A tiene que ver con el dominio de la amabilidad, el dominio ontológico de la amabilidad, que en calma tiene que ver con la empatía, meta, mudita, compasión, ecuanimidad, todas las, bueno, y también gratitud y perdón, todas las grandes emociones sublimes. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar sobre la C, entonces, la toma de conciencia, y volví sobre esto por lo que ocurrió en relación a lo que vamos a ir viendo, el tema de la conciencia versus la inconsciencia. No estamos hablando en términos psicológicos, freudianos, consciente, inconsciente, no. Estamos hablando de la toma de conciencia, o sea, darme cuenta, versus el no darme cuenta. O como dicen los orientales, la conciencia versus la ignorancia. No la ignorancia en cuanto a la cultura, en cuanto a si sé o no sé cuál es la capital de no sé qué. No, no. O cuál es la galaxia, cómo está conformada, no sé. O cómo se escribe mejor, si no, sino que hablamos la ignorancia en cuanto al no darme cuenta. El no darme cuenta, vivir sin darme cuenta. Una cosa es vivir dándome cuenta, tomando conciencia de lo que me ocurre y lo que ocurre a mi alrededor y a los demás. Y otra cosa es vivir sin darme cuenta de lo que me ocurre, de lo que ocurre a mi alrededor y lo que le ocurre a los demás. Eso es la ignorancia para las filosofías orientales. Y el enfoque es ese. Fíjense, cuando uno toma la información sensorial, sea del gusto, olfacción, audición, vista, tacto, propiocepción, posición del cuerpo, interocepción, estado de los órganos, esos 7 sentidos, siempre pasan por la percepción, ¿no? La percepción es una función primaria psicológica de la mente que permite tamizar un poco la información. Es como un cribaje de la información, en donde mentalmente yo cribo la información, pero neurológicamente o neurobiológicamente también la cribo, porque hago una estación en el tálamo. Y al hacer esa estación en el tálamo, filtro un poco la información y veo hacia dónde hay que mandarla. Pero visto desde lo psicológico, visto desde lo mental, la percepción, esa información sensorial que pasa por el cribaje de la percepción, pasa a alimentar o avivar los 4 componentes principales de la mente: pensamientos, sensaciones, emociones e impulsos. Esos son los 4 objetos mentales principales que componen la mente. Podríamos decir que compone lo que es mente-cuerpo, porque ya sabemos que para la neurociencia la mente y el cuerpo no se pueden dividir, se dividen didácticamente nada más, pero la realidad es que es imposible que se dividan, porque están netamente unidos. Entonces, el tema es que yo pueda tomar conciencia de esos pensamientos, de esas sensaciones, de esas emociones, de esos impulsos, o que tome la mayor parte posible del tiempo conciencia de ellos, porque si no, estoy en piloto automático, o sea, estoy absolutamente desconectado, estoy, entre comillas, en la ignorancia. No quiere decir que no pueda vivir, sí puedo vivir, nada más que por ahí hay cosas que demandarían mi atención
y no lo estoy haciendo. Y al demandar mi atención me refiero a enfocar mi atención y tomar conciencia. Entonces, es eso lo que nos ocurre cuando no tomamos conciencia realmente de lo que nos ocurre. No tomamos conciencia de lo que nos pasa a nosotros. No tomamos conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y no tomamos conciencia, real conciencia, o sea, en toda su extensión, de los demás. Estamos viviendo principalmente en piloto automático. O sea, estamos teniendo procesos sensoriales, cognitivos, emocionales, en automático. Vuelvo a repetir, entre comillas, desde la ignorancia. Y también estoy viviendo en piloto automático extendido. Esto es una denominación más del programa Calma, ¿no? No lo van a encontrar en otro lado. Piloto automático extendido lo entendemos como todas las consecuencias del piloto automático, o sea, esa comunicación en automático. Entonces empiezo a tener reiterativamente estilos o patrones de comunicación que son automáticos con determinadas situaciones, con determinadas personas en determinados ambientes, o patrones de conducta automáticos, o un lenguaje absolutamente automático. Por eso el auge del lenguaje inclusivo, ¿no? Porque si nos ponemos a tomar conciencia de si el castellano necesita un lenguaje inclusivo, no lo necesita. Entonces yo puedo vivir alienado en mi propia ignorancia. Y lo digo con respeto, pero estoy hablando desde el punto de vista mental. Entonces empiezo a reiterar patrones. Y eso es parte del piloto automático, por eso lo llamamos piloto automático extendido. Ustedes saben que la palabra tiene mucha importancia y según cómo me relacione, cómo hable, cómo me comunique y cómo me conduzca, voy a permitirme reforzar mi ignorancia, le hace piloto automático o mi conciencia. Bueno, ustedes saben lo que es el piloto automático, lo dije recién. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en piloto automático y todo pasa en forma automática? O sea, no entra en el filtro de la conciencia y yo puedo modularlo. Puedo estar en un estado de hiperactivación amigdalina, casi siempre, o por lo menos frecuentemente. Entonces, cuando estoy en ese estado de hiperactivación amigdalina, en donde hago todo en forma automática y todo es reacción, ocurre justamente un efecto desinhibitorio de ciertas regiones de la neurobiología e inhibitorio. O sea, tengo un estímulo sensorial, ahí puse la fotito de a qué me refiero. No estoy hablando despectivamente, soy muy respetuoso y disfruto mucho de ese deporte, pero no me gusta el trasfondo de ese deporte ni lo que hacemos con la consecuencia de ese deporte. Entonces, como pueden ser otras cosas, pongan acá la fotito de los que más les parezca. La información entra al tálamo a través de la función mental de la percepción. El tálamo hace un primer cribaje, es como si estuvieran dos números 5, el número 5 a nivel mental es la percepción, el número 5 a nivel neurobiológico es el tálamo, y el tálamo el que criba y envía la información a los diferentes lugares que corresponde, pero siempre pasa por un lado, o por dos lados, acá no lo puse al hipocampo, pero no importa, quise simplificarlo. Pasa, siempre el tálamo hace referencia a dos estaciones más que son, una es el hipocampo, o los hipocampos, uno en cada hemisferio, que son los dos sectores en donde está albergada la memoria, o los circuitos neuronales de la memoria, y el otro es el amígdala. En realidad son dos sectores, el hipocampo y la amígdala, con varios núcleos grises. Uno lo simplifica diciendo las amígdalas cerebrales. Las amígdalas cerebrales son bastante complejas, no son dos almendritas como se dice. Sí, porque las amígdalas cerebrales son dos núcleos en forma de almendra, no es mentira, no son dos. Sí, tienen forma de almendra en cuanto a su extensión, pero son como 12 núcleos. Y el hipocampo tiene una estructura bastante compleja. Entonces, el tálamo pasa la información a la amígdala y la amígdala dice, a ver, ¿qué hago con esto? En el caso de que sea una información sensorial altamente gratificante, puede generar un efecto inhibitorio
de amplificación en un sector, como es, por ejemplo, el hipotálamo y la hipófisis, y empieza a disparar las sustancias hormonales que ustedes conocen, estimular el sistema nervioso simpático y, por otro lado, inhibir a sectores que podrían regular las emociones, aunque sean altamente positivas, y los alertas, como son, por ejemplo, la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal, la corteza cingulada anterior y la ínsula. Y también baja el tono vagal. Entonces, se genera un estado de euforia. Se genera esto. Ganamos, vamos todos a festejar, todos con las amígdalas desinhibidas, está todo bárbaro. Se produce la euforia. Es un estado de ánimo que es propenso al optimismo, por supuesto, pero que a veces como fenómeno patológico puede observarse en determinadas circunstancias, ok, pero que entra más en el mecanismo de la necesidad de emociones fuertes, en este caso. En este caso no es una euforia generada por intoxicaciones, ni por medicamentos, ni por enfermedades del sistema nervioso o enfermedades psiquiátricas, no. Es algo, digamos, entre comillas, natural, no patológico, pero que se da por las vías dopaminérgicas principalmente y adrenérgicas en la necesidad de emociones fuertes, emociones muy fuertes que permitan después, al venir después del shock, del gran impacto dopaminérgico, sentir placer. Básicamente es eso. O sea, primero un impacto emocional fuerte con altos picos de adrenalina y dopamina, eso es durante el partido, y después necesito más emociones fuertes con exaltación bien emocional porque se generan más picos de dopamina. Una vez que voy transitando esos picos de dopamina, dejan esa sensación de relajación y bienestar. Pasajero. La amígdala entra en ese circuito, la amígdala no segrega dopamina, pasa por otras vías. Las dopaminas se segregan en otras secciones del sistema nervioso, pero sí es la que complementa y ayuda con el shot adrenérgico y no adrenérgico. Eso es la euforia. Es una emoción transitoria que no está controlada y en donde interviene la amígdala y genera esto. ¿Qué pasa? Si genera esto sin COVID, bueno, está bien. Como mucho, alguno habrá ido engripado y se puede contagiar. Si genera esto con 27.119 casos de COVID que no son reales, que son más del doble, esto es un peligro. Pero la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos que se mueven, que no fue acá solo, sino que fue en todos los lugares, no voy a contar todas las referencias, pero me encargué de preguntar y de tomar información directa de gente que incluso fue, el problema es que existe también una responsabilidad más arriba. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que no tomamos conciencia. Porque está bárbaro festejar y todos queremos que Argentina salga campeón, pero no a costa de mayor cantidad de casos y de morbimortalidad. Entonces, todo Se esto... cortó. ¿Perdón? Hola, hola. Sí, acá estamos bien, ¿eh? Disculpas. Si no se escucha, dígame. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para no caer en este tipo de ignorancia, entre comillas? Tomar conciencia. Tomar conciencia. Eso está asociado al desarrollo de la atención, enfocar la atención en nosotros mismos y en lo que ocurre. Enfocar la atención lleva, junto con la toma de conciencia, a la comprensión, que está del otro lado, fíjense, y a la empatía.
y decir, bárbaro, la circunstancia es esta, qué bueno, vamos a festejar, pero no nos pongamos en riesgo, no compliquemos las cosas. Y eso es meta y compasión en la dinámica de la responsabilidad, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Entonces, la toma de conciencia es a varios niveles. Por un lado está la conciencia sin ese, que es un poco el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal, o sea, esa capacidad de discernir mental y emocionalmente qué está bien y qué está mal. La conciencia con ese, que es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad y reconocerse en ella, reconocerse a sí mismo y reconocer cómo está inserto en ella. O sea que es una capacidad mental, emocional y existencial. Ambos ejes de conciencia, del significado de la conciencia, se tienen que activar con esa C. Y después está, digamos, la metaconciencia, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos de ser conscientes de lo que es consciente o de ser conscientes de que somos conscientes. Pero eso es otra cosa, ¿no? Es más existencial y transpersonal. Pero por lo menos tener los dos primeros ejes de la conciencia más desarrollados. Esa es mi opinión. ¿Qué actitudes son prevalentes entonces en la sociedad en vez de tener la capacidad de desarrollar conciencia? El egoísmo, el egocentrismo, el narcisismo, el aislamiento emocional. Lo vamos a ver ahora en un ratito cuando hablemos de justamente la situación de la compasión. La moral puede ser ética, sí, Marisa. Sí, sí, puede ser ética. Sí, depende en qué ámbito, pero sí, claro. Una baja humanidad común, una baja humanidad compartida, realmente no está desarrollada la humanidad compartida como debería ser. También existe una falta de énfasis en los valores, ¿no? En los valores compartidos, incluso no solo los valores personales, los valores que compartimos como sociedad, está muy desequilibrado todo eso. Existe violencia en vez de existir no violencia. No existe comunicación atenta. Hablamos por hablar, nos comunicamos superficialmente. Y existe ignorancia siempre enfocado desde esa visión de las filosofías orientales, la no conciencia de las cosas, la no toma de conciencia. Esto es lamentable. Estas sean las actitudes de la sociedad actual, que no es nuestra, es en general mundial, es horrible. La verdad que no ayuda en nada. Entonces nos falta más el desarrollo de tres ejes primarios: la empatía, el amor incondicional, obviamente, dicho en esa expresión, o en ese sentido, y la compasión, ¿no? Entonces tendríamos que desarrollar más esa empatía cognitiva que tiene que ver con la comprensión de lo que el otro cuenta o lo que el otro le ocurre. La empatía emocional, que es esa resonancia emocional con lo que el otro le está pasando. Entenderme de par a par en lo emocional, sentir lo que al otro le está ocurriendo, y el interés empático, o sea, entender qué es lo que el otro necesita de mí para que no se perjudique. Eso va de la mano del compromiso de mi parte. Y ese interés empático es el disparador de los circuitos de la compasión. Lo vamos a ver en un ratito. Entonces ahí me vengo a el efecto empatía de la doctora Helen Rice, directora del programa de empatía y ciencia relacional del Massachusetts General Hospital. Ella dice, bueno, cuando ella habla de empathy, habla de la E, es el contacto visual, la M, que hace referencia a los músculos de la expresión facial, o sea, cómo me expreso facialmente, la P, que tiene referencia a la postura, la T al tono de voz, estoy hablando, cómo me estoy comunicando. La H, que viene de hearing, significa escuchar a la persona en su integridad, la escucha atenta.
y la Y, que es tu respuesta, cómo estamos respondiendo a eso. También vernos a nosotros mismos qué nos pasa, ¿no? O sea, en última instancia, contacto visual, expresión facial, postura, emociones, tono de voz, escucha atenta integrada y nuestras propias respuestas. ¿Qué nos pasa a nosotros? Eso es lo que propone Helen Rice, como ella lo llama, efecto empatía. Pero es lo que nos falta. No tenemos empatía ni con nosotros mismos, ni con nuestra familia muchas veces. A veces también hay personas hiperempáticas, ¿eh? También lo hay. Pero digamos que lo más dominante en la sociedad es la falta de empatía, ¿no? También lo más dominante en la sociedad es la falta de meta. Meta entendido como se entiende originariamente, o sea, meta es amistad, amigabilidad, ser amigo, compañerismo, buena voluntad, benevolencia, concordia, inocuidad, no ser inocuo, o sea, no generar daño, y no violencia. O sea, la intención, como dice acá, de brindar el corazón sin ninguna condición y desde el bienestar común, desde y para el bienestar común, desde la intención plena. La intención plena es la intención incondicional. Los animales tienen intención incondicional. ¿Vieron cuando dicen el perro es el mejor amigo del hombre? Esa frase tan, sí, es el más fiel porque tiene intencionalidad plena. El perro no tiene condicionamiento. El gato tampoco, aunque les parezca que sí. O sea, esa intención incondicional, intención desde ninguna condición para el bien común y esa intención de desear o de hacer el bien. No existe. Díganme en dónde cuerno existió eso ayer. No existió en ningún momento. A eso voy. Eso es lo que más me frustra y me genera una profunda sensación de malestar, que lo entiendo, pero que es realmente, creo yo, involutivo. Y también tener compasión y amabilidad. O sea, esa motivación proactiva que es tendiente a aliviar el sufrimiento propio y de los otros. Porque tenemos que cuidarnos a nosotros mismos cuando sufrimos, cuando cometemos errores, pasamos momentos difíciles, pero cuando pasamos momentos buenos, como el de ayer, también nos tenemos que cuidar. No salir a hacer quilombo. A, a cambiar las cosas o los parámetros en donde nuestro bienestar es el malestar del otro. ¿En dónde vivimos? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde están nuestros circuitos neuronales? En cualquier lado. Es una locura lo que ocurre. Porque fíjense qué interesante. Cuidarnos a nosotros mismos, dice Christine Neff y Christopher Germer, cuando sufrimos, cuando cometemos errores o pasamos momentos difíciles. Ayer no pasamos un momento difícil. Ayer ganamos. Y nos vamos a encontrar con Francia el domingo. Entonces, ¿me quieren decir por qué tenemos que empañar el festejo de mucha gente que quiso ir a festejar más allá del COVID y no lo considero bueno? Como médico no lo considero bueno y prevenido. Pero ¿por qué tenemos que ir a hacer desmanes, locuras? O sea, que nuestro bienestar ignorante sea a costas del malestar del otro. ¿Se dan cuenta qué enajenación tenemos? Esto no es ninguna estupidez, es una cosa grave lo que está pasando. Es grave. Entonces, la única manera de poder transformarnos como sociedad es cultivando meta y compasión. No queda otra, porque es lo que se necesita. Cuando hagan meta y compasión van a estar practicando mindfulness también. Pero por favor, no nos olvidemos de desarrollar amor incondicional y compasión, porque es lo que nos realza como seres humanos, es lo que más nos realza nuestra neuroplasticidad positiva. Y para cerrar,
algo que dice Stephen Hayes, el creador de la terapia de aceptación y compromiso, ya lo he nombrado, el doctor Stephen Hayes algunas veces. Vivimos la vida como si fuera un problema que hay que resolver, en vez de vivirla como si fuera un proceso que hay que vivir. Pero vivámoslo bien. No lo vivamos a costillas del malestar del otro, porque eso no es normal, eso es patológico. Eso es enajenación. No corresponde. Bueno,